por favor. Entonces, Sí, no. Yo escuché varias veces en los diálogos que Cristina está desesperada por conseguir votos. Todos los políticos Todos los- claro, todos conseguir quieren votos, ganar, ¿no? es Pero de cierto. todas maneras, Ah. Cristina tuvo mucho éxito en las PASO estas. Mucho éxito. Mira, los dos distritos, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires, son el 48,8% del padrón nacional. Sumala a eso todo el pamperonismo de toda la Argentina. Le fue muy, pero muy bien. No, a hizo la Cristina. peor elección Es de su mentira eso historia, de que está ella. desesperada por No, conseguir votos. te doy Le el fue número, bárbaro. Braga, mirá, te doy ¿Y el esta número. nota por qué Más la da? aún, ¿Esta nota por qué la da? Fue increíble. Porque muy bien. es una nueva etapa en la campaña electoral que me parece correctísimo y bueno. Por otro lado, Cristina, de todos los candidatos que hubo en las PASO, diputados, senadores, concejales, es la persona que más votos sacó en todo el país. Es la persona que más votos sacó en todo el país. Es un golazo, es un Pero éxito. eso es la Yo no sé peor elección ¿por qué de su quieren hacer historia creer que es un personal. fracaso? Fernando, pero yo digo, simplemente haciendo un análisis de los números, que es a lo que vos te dedicás, de su historia política yo me dedico a la personal. publicidad, no a los Bueno, números. entonces escuchá estos números a ver qué opinión te merecen. En su historia política personal, ¿no? Vos decís, hizo una elección brillante, fantástica, la mejor. Ella sacó en el 2005, que fue candidata a senadora justamente también por fuera del PJ, Frente para la Victoria, contra Chicha Duhalde, el 46% de los votos. Después se presenta en 2007 como candidata a presidenta, 46% de los votos. Vos omitís, Cuando se presenta como candidata a presidenta y saca en el 2011 el 56 en la provincia. Omitís las toneladas de calumnias que se han Claro. echado sobre esa mujer en estos Después de últimos 2 años. años de- Es una yo no barbaridad. omito los Sí, números que- nada Sí, más. Carlos. Sí. No, bueno, acabo de escuchar calumnias. Esta señora está... Una de las mentiras que dijo, se la acaba de señalar recién, fue que está sobreseída. Fue sobreseída en Por otras los Arvide. causas anteriormente. Ahora está procesada y el juez acaba de confirmar el procesamiento hace 2 o 3 días. De modo tal que calumnias no son calumnias. Son calumnias, injurias, mentiras, inventos, Bueno, operaciones, de aquí todo estamos- tipo. me parece Por que favor, volvemos, que termine perdón, Carlos, sí. perdón, Calumnia. aquí volvemos al ejemplo que yo quería citar, que tomé de Uruguay para que se interrumpió la discusión y no pude completarlo. Que Braga Menéndez, un hombre de la publicidad, diga que lo que se dice sobre Cristina son calumnias. Es una expresión de lo que, porque yo lo entendería en un analfabeto pobre que de verdad está apartado de la sociedad, que sufre todos esos problemas que deben solucionarse y que dice, bueno, Cristina me dio un subsidio y la están calumniando porque dicen que robó. Ahora, con las evidencias que tenemos todos los que estamos aquí y muchos de los televidentes, sobre lo que ha ocurrido durante el gobierno de Cristina, José López, De Vido, Báez, por no hablar de los 5 millones de dólares que le encontraron a la hija en una caja, en fin, no son calumnias, Fernando, son hechos clarísimos, ¿Y por evidentes. qué con la gana que tienen no la han condenado, no hay una sentencia? ¿Por qué ella nunca exigió ni pidió ni... En 2015 podría haber sacado fueros parlamentarios. Si hubiera querido salía de senadora o diputada y tenía fueros parlamentarios. Porque Porque no es una porque delincuente. en Lo este- lamento por todos ustedes. No es una delincuente. Porque en Basta. este No, país- es probable porque que ella en este piensa que le país- corresponde robarse esa plata tranquilamente porque, también. en Sí, este, Carlos. porque en este país la mayor parte de los juicios a dirigentes políticos acaban prescribiendo porque la justicia no se ocupa. Ese es otro de los problemas que tenemos que resolver en este país. Una se ocupa si no tiene justicia... poder. Estamos Sí. perdiendo A ver, sí, de sí, sí. vista, a mí Sí, me a ver, parece, sí. me parece muy importante. A ver, con esto le estamos sacando el foco a lo que fue la entrevista. La entrevista fue una entrevista maravillosa, inobjetable de todo punto de vista. Ahora, obvio que Cristina no iba a ir a confesarse y a decir soy ladrona, me comí No, los chicos esperaban eso, crudos. esperaban que diga sí, sí, la verdad que... Es que no lo va a decir No, nunca. pero me afané pero nadie todo, Luis, pretende no sabés, eso. Luis. La Lo que que dice estamos la hice toda la discutiendo, choreta, por ¿qué peor? Es otra Pero, cosa. pero- Me parece que la entrevista fue, creo que la convocatoria es, hoy hubo una entrevista a una expresidente, como muy bien dijo Luis Novarecio, respetó la institución, fue 8 años presidente, no es brillante. moco de pavo, Está en discusión. estuvo a la altura, tuvo interés. Eso no está en discusión, Otra Chiche, cosa, por favor. no, Sí, Eduardo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Lo escucho. ¿Vio la entrevista de Luis? Sí, la vi, me gustó la entrevista. Lo que yo creo que hay como dos realidades. Una es la entrevista y lo que Cristina decía en esa entrevista, y yo le cuento la entrevista que nosotros tenemos cotidianamente con la política de Cristina. O sea, yo vivo en Santa Cruz y cotidianamente tenemos ese contraste con la política de Cristina. Entonces, por ejemplo, cuando Cristina dice que ella fue
una gran defensora de los derechos humanos, nunca recibió en Santa Cruz a las abuelas de Plaza de Mayo. Exacto. Nunca recibió a las abuelas de Plaza de Mayo. Cuando dice Cristina que en su gobierno y que nunca ellos maltrataron o tuvieron problemas con los piquetes y me dejaban manifestar libremente. Mentira, en Santa Cruz murió un manifestante, murió un trabajador por culpa de la política de Cristina, por no querer reconocer el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Ahora, Cuando dice sí, Cristina, sí. cuando dice Cristina, no, porque este es un gobierno de ricos. Y yo me pregunto, cuando Lázaro Báez cobró 10.000 millones de pesos y no hizo una obra, privilegió los intereses de un hombre rico, como Lázaro Báez. Y Ahora, hoy el pueblo de Santa sí. Cruz no tiene agua. Pero Entonces, sí. cuando, por ejemplo, dice, no, yo no perseguí a nadie. Yo te cuento, ustedes mencionaron acá el caso del fiscal Sosa que estaba investigando qué pasaba con la plata. Cuando dice Cristina, esto es un gobierno abierto, mostrábamos toda la información. Yo le quiero decir que en Santa Cruz, para acceder a la información pública, tenemos que ir a la Pero Corte, escúcheme, al Eduardo. Tribunal Superior de Justicia. Escúcheme, Sí. Eduardo. Usted está en campaña y Cristina también está en campaña. Sí. Y como político, ¿usted qué es? ¿Cree que hoy, después de la entrevista acá con Luis, consiguió votos? ¿La gente vio otra Cristina? Yo creo que bien lo dijo Luis. No, es la misma Cristina de siempre, la Cristina que negaba la pobreza, la Cristina que negaba los hechos de corrupción. Yo conocí a De Vido en el año 91. De Vido no hacía nada sin consultarlo con Néstor Kirchner. De Vido no hacía nada sin consultarlo con Cristina Fernández de Kirchner. Nadie en el gabinete movía nada si no lo sabían los A Kirchner. ver, Luis, qué país difícil, ¿no? Porque ¿cómo va a ser ponernos todos de acuerdo, no? Sí, sí, yo creo que semejante la polarización. mayor demostración de la dificultad del país es que es el caso Maldonado entre tantos. Digo, si no podemos quitar algunas cosas del chiquitaje político, estamos fritos. Me parece que hay un nivel de inescrupulosidad en general de la clase dirigente pasmosa, digamos. O sea, sí, vos sabés que la política juega con algunas herramientas que son, reglas del juego, valga la redundancia. Pero si frente a eso no... ¿Sabés qué? Frente a cómo nos ha ido, o sea, no es que nos va bárbaro de esta manera. Y si probamos de otra manera, no es que tenemos un éxito estrepitoso, que somos Noruega y nos podemos permitir este tipo de devaneo intelectual. ¿Qué sé yo? Ahora, y ella después de tantos años de gestión, ¿no? Y ahora ya comenzando su carrera, para mí, rumbo a las presidenciales del 2019. No. ¿No? Yo estoy, ¿Vos pero crees que ahí estoy más cerca de, me parece que fue Vamos a ver Gustavo lo que Gravia. pasa, ¿eh? Vamos a ver lo que pasa acá, Yo en creo que octubre. ella sabe, bueno, lo hemos dicho muchas veces en el programa, que esta elección es el principio del fin de la carrera grande política. O sea, ella podrá aspirar a ser senadora, manejar un 30% de los votos, obtener el 30% de los votos de la provincia, pero aspirar a ser presidente... yo creo que ¿Gustavo? Sí. Sí, a ver, dos cosas. Primero, me gustó como Diego dijo, cambió Cristina, ¿no? Reconoció cosas. ¿Por qué no podemos creer que cambió? Básicamente por dos motivos, digo. El escorpión también siempre tiene su naturaleza, por más que se disfrace de otra cosa. Cada uno cree. Bueno, cada uno cree. Y la verdad, la hemos visto cada vez que tuvo poder, cómo actuó. Y hay un viejo refrán que dice que la gente se la ve de verdad cuando tiene poder. Y de hecho, ahora que no lo tiene, porque tampoco Braga es cierto que fue la más votada fue Graciela Ocaña. Graciela Ocaña, sí. No fue Cristina Kirchner, si vamos a los números Cantidad de votos. Sí, cantidad de votos. Graciela Ocaña sacó más. Sí, sacó Sacó más. Cristina. Hubo corte de boleta y Graciela Increíble, Ocaña ¿no? Cómo está el país. sacó más votos. Bueno, Para que Ocaña tenga más votos que Cristina. 200.000 votos más. Es tu opinión. Estamos mal realmente. Es tu entonces. opinión. Es democracia, Pero eso sí. hay Sí, democracia. sí, pero- Hay Ocaña, democracia. Dios mío. Pero lo cierto, a mí, por ejemplo, me sorprendió cuando Luis muy bien le preguntó sobre el tema de la grieta. Ella, en un momento, yo lo anoté porque no lo podía creer, dijo, una mitad opina que el otro es horrible y hay que suprimirlo y viceversa. Nunca surge nada bueno de eso. Yo decía, ¿será un reconocimiento exacto a una política absolutamente equivocada que llevó ella los últimos 8 años? La verdad que Santi, es Se muy mantuvo raro todo creer en su la discurso, crítica. fue una Sí. cosa. Por supuesto que esto tuvo repercusiones inmediatas en el gobierno y en el peronismo, porque hoy hay peronismo y kirchnerismo, por más que algunos quieran mezclar todo y Cristina sea la mujer peronista número 1. La gran cantidad de aquellos que aspiran a tener un espacio en el 2019
consideran que en la medida que Cristina siga obstaculizando lo que es la renovación del espacio, ya sea peronismo o Pero como ya lo se llame... aclaró, que 2019... Diego, ¿puedes dejar de interrumpirnos, por favor? No E digan interpretar cosas de tu que no lado. son. Abrumadoramente la votan personas- los jóvenes, Paulo. Las personas... La votan los jóvenes. No, a Cristina. pero perdón, Fernando, me dejas un segundito. A lo que van, yo no estoy hablando en nombre mío, lo que hablan los gobernadores y los que creen que tienen que luchar para una renovación, creen que con Cristina, hablando del 2019, Macri gana la reelección. ¿Por qué? Ella Porque dijo hay que un se techo corre. igual al de Carlos No, es Menem, que es cierto. imposible de perforar, les guste o no les guste, al señor Fernando y al señor Diego. De hecho. Del lado del gobierno también sostienen lo mismo. Cuanto mayor exposición, la situación es más tensa. Porque por una cosa es la senaduría y otra cosa es la presidencial ¿qué cosa? donde no Porque ganás. Deberíamos estar hablando hacia el país que vamos, en un Obvio. mundo tan complejo, ¿no? Y estamos todos anclados en un pasado, en una arena movediza que no nos podemos despegar, no podemos salir con estas elecciones que no llegan nunca. Después, cuando pase octubre, va a venir después la presidencial del 2019. ¿Hacia dónde vamos? No tengo la menor idea. Porque estos son nuestros representantes, nuestros líderes políticos. No tengo la menor idea. A mí me parece que, bueno, como lo dije en el reportaje, voy a tratar de repetirlo casi textual. Yo le pregunté si no se sentía responsable de la grieta y de este enfrentamiento que ella describió como el odio. Te habló de hace 200 años atrás, ¿sí? Pero digo, le pregunté esto. Y yo creo que el gobierno la tomó como una herramienta electoral. Entonces, es verdad. Yo creo que- ¿Adrede? Sí, yo creo que en la polarización era el mejor modo de catalizar el miedo, somos nosotros o Venezuela, o Cristina diciendo es el gobierno de los ricos y etcétera, etcétera. Fue funcional, fueron opuestos funcionales para que esto... Y a mí me parece que estamos fritos. O sea, en la entrevista esto pasa. Entonces, vos tenés... no vamos a discutir lo que se Le hablaste, de hecho, de Venezuela. Sí, claro. Sí, del régimen de Maduro. Sí, totalmente. Entonces me parece que la entrevista se va a mirar desde los opuestos funcionales, como decíamos al principio. De este lado y de este lado. Y complementarios. Exacto. Sí, totalmente. Luis, por favor. Mirá, la entrevista a él es como ver una buena película. Termina la película y vos seguís hablando de la película después que la viste, la comentás, detalles, intercambiás opiniones. Yo creo que como periodista nos dejó mucho material. De hecho, todos los diarios se ocuparon de eso. Pero también nos reveló como muchas cosas que Pero para hacer un título desconocemos ahí, ya sigo con vos, porque yo creo que Cristina tiene la habilidad, y mirá quién voy a citar, porque no es un gran orador, pero de Scioli, de no generar títulos. Cristina no generó muchos títulos hoy. No generó, se cuidó de títulos en causas muy pesadas. De lo que no quería, De no. lo que no quería, no. Como Es el siempre. título para mí que instala, que es el título que levantaron prácticamente todos los portales, fue Los puedo decir. el del 2019, que fue decir Lo eso. explicó Porque el Santiago, hecho- pero- Santiago lo explicó, a mí me dijo, si enganchó yo digo, Sí. banco a Julio De Vido, Sí. mañana vas a titular, Cristina bancó a Julio, lo volvería a elegir Por a eso, Julio De Vido. pero Digo, se el hecho cuidó fue- del título Sí, pero del- obvio. Porque el hecho A ver, fue, inteligente. perdón, porque el hecho fue la entrevista, no el contenido de la entrevista. Claro. Ella quería Verla. mostrar, no importaba tanto lo que decía, que ella estaba dando una Y entrevista. verla en Infobae, no nada más y nada En menos. Infobae, Sí. pero ¿por qué? Y ya lo dejo a Luis. Ella se da cuenta, como decía Novarecio, para mí, que hoy es una líder más provincial que nacional. Ella saca 35% en la provincia de Buenos Aires, que es un número bueno porque ganó. Ganó por 20.000 votos, pero ganó. Tiene muchos intendentes, zona sur, zona oeste de Gran Buenos Aires. Pero tiene 2 gobernadores en todo el país y tiene muchos conflictos, como decía Paulo, con el peronismo a nivel país, con Urtubey, con Casas, con Uñac, con Bordet, con Das Neves. Por lo tanto, yo creo que el hecho de ir a hacer la entrevista es un reconocimiento de que le cuesta ser una líder nacional. Sí, Luis, por favor. A mí me quedó algo que por ahí pasó inadvertido, pero cuando ella habló que le decían de todo, yegua, montonera, y que ella prefería que se pinten las paredes y Lo volver a dijo, pintarlas. O sea, a ella no le molesta que destruyan los monumentos públicos, No, a que que te ensucien metan los preso, frentes de las dijo, no, calles, que pinten todo las eso. O sea, la democracia, la interpreta muy concepción de la libertad de ella está ahí. O sea, que Macri arresta a los tuiteros. No, hubo tipos que escribieron en árabe hasta que iban a poner una bomba. Y si estallaba la bomba, ¿qué pasaba? Es decir, ese párrafo que construye, la suma de los párrafos, hace un relato donde ella apuesta a la floja memoria del televidente y siguió hablando para los fanáticos que siempre la van a idolatrar porque no va a sumar un voto más. Ella ya tiene todos los votos que puede tener, que es el voto A ver, fanático. sí, Braga, brava. Sí. No, nada, me da risa que diga que no va a conseguir un voto más. Acá hay una doble vara, definitivamente. El accidente de Once fue un desastre terrible,
pero acá nunca escuché que se mencionen los 42 gendarmes que murieron apenas asumió Macri, rumbo a reprimir en Jujuy. Y eso no se habla nunca, nunca lo escuché. Siempre se habla permanentemente, se habla en Río de accidentes. ¿Sabés por qué también chocaron? Porque las rutas son un desastre, igual que la vía son un desastre, pero que tiene que ver con eso, lo que se está juzgando en los tribunales. Por irresponsabilidad, lo que improvisación los familiares de la víctima, y falta de seriedad. Usarlo, murieron esos. Es que por la corrupción, por los pese a que están buscando roña, Igual, perdón, no digamos accidente de 11, Santiago, no digamos accidente, es un asesinato por corrupción lo que pasó. Lo mismo que pasó con los 42 gendarmes. Asesinato. Lo mismo que pasó con los 42 gendarmes camino a Jujuy. Por favor, lo mismo. respeto. Irresponsabilidad. Sí, Claudio. No, eso. Opinaremos distinto y esta es la democracia y la celebro, pero cuidado con disfrazar algunos hechos de colores que me parecen un poco peligrosos. La muerte de los gendarmes, explícamela. Te la estoy explicando, Fernando. Fue irresponsabilidad. Sí, improvisación. Tenés razón, falta Fernando. de profesionalismo. Fernando, rápidamente querer dar una sensación de autoridad. Fernando, tenés razón, política, absolutamente no se cierto. matan por eso. Tenés razón, es una irresponsabilidad y nos solidarizamos con las familias de los Nunca gendarmes aparece acá ese muertos. tema, Pero eso no excluye ni invalida Por supuesto, la por tragedia supuesto. de 11. Pero Entonces, qué eso es raro lo que pasa nunca con su aparece. argumentación. Fue el 15 No de se puede diciembre tirar del un por ahí. 2015. Había subido hace 3 días. ¿Qué tiene que ver? Fue el 15 de diciembre del 2015. ¿Cómo le puedes atribuir a Macri un accidente el 15 de diciembre del 2015 que todavía no había agarrado la banda presidencial? Improvisación, irresponsabilidad. Un delirio. Improvisación, Pero decís cualquier irresponsabilidad. cosa vos. Estás diciendo cualquier cosa. Todavía no había subido Macri. Y la carretera que había hecho Cristina, que hicieron 10.000 kilómetros de carretera que tenían 3 milímetros de espesor. No gritemos. Es increíble. Un minuto. Fanático total. Obviamente que todo el tiempo se habló del caso Santiago Maldonado, que sigue aún sin aparecer con vida. Todavía estamos todos expectantes de un caso. ¿Por qué crees que este caso se lo adueña el kirchnerismo cuando es un caso de todos los argentinos, de toda la sociedad? Bueno, es lo que te decía. Cuando la política se pone inescrupulosa y puede jugar con todo el respeto por la familia Maldonado. Lo dijo Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Claro. Están haciendo aprovechamiento político. ¿Hay alguna duda? ¿Si lo cree la familia? Yo creo que ahí se aprovechó un error político, como que fue la mala, pésima reacción de Patricia Bullrich y del ministerio en el momento que se produce la desaparición. Digamos, que titubea, que digamos, ante la duda... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. María Eugenia Vidal, en igualdad de circunstancias, tuvo un conflicto con su fuerza de seguridad. Instantáneamente pasó a retiro los responsables de cuando se produjeron los atentados. Esa es la actitud que corresponde. Ante la duda, el Estado reacciona de esta manera. El titubeo le permitió creer a algunos, como el kirchnerismo, que podía adueñarse de la muerte y usarla como bandera. Es de una inescrupulosidad fenomenal. Sí. Ahora, una cosa rara que para mí, me quedé pensando en esto de igualar la tragedia de 11 con el accidente de los 42 gendarmes, y me hizo recordar un momento de la entrevista de Luis con Cristina. En un momento ella comete, no una mentira, una falacia, que es peor. Una falacia es una mentira exagerada. Novarecio le pregunta por el escrache de Eve a los periodistas del tema de los afiches, ¿no? ¿Te acordás del juicio público? Los afiches a Nelson Castro, a mi viejo, todo lo que habían hecho en esa época, a Magdalena. Y CFK contesta, a mí me decían yegua puta y montonera y no metimos preso a nadie. O sea, ella lo que hace es igualar comentarios ofensivos, repudiables, de gente que le tiene mucho odio, cuando le hacían los cacerolazos, que está muy mal, con escraches montados desde organizaciones estatales o paraestatales como eran 678, Madres de Plaza de Mayo, en la plaza haciendo estos escraches que estamos diciendo, informes destructivos, la cadena nacional. Ustedes se van a acordar cuando Cristina decía, acá el señor Echegaray me pasó una carpetita y el señor Toselli debe tal cosa y tal impuesto. Eso era un escrache institucional. ¿Querés un escrache peor? En la Casa Rosada, que no es de Cristina, ni es de Macri, se cantaba Los patios militantes, El que nos salta es de Clarín, y se veían un compañero que estaba trabajando de Clarín, empezaban a silbar. Y también silbaban a todos aquellos que les parecían enemigos dentro de la Casa Rosada. ¿Cuál es la falacia, Lili? Perdón. O sea, más igualar lo imposible. Igualar algo que dice la gente, que está mal, insisto, decirle todas esas groserías a Cristina, con el Estado. Esta teoría media rara de que la gente es igual a la fuerza que tiene un Estado. Es una falacia. Creo que Cristina fue bien clara en todos los aspectos, y en ese fue clara que dijo que estaba mal, repudió que estaba mal, que no fue su gobierno, sino que fueron durante su gobierno, eso sucedió, como también sucedió
a la inversa. Digo, si 678. no queremos entender lo que está claro, 678 no era su si gobierno, queremos, pero... se habló también del 678, si No no, era su queremos gobierno. entender lo que es entendible, muchachos, y estamos encerrados en pegarle a Cristina, peguémosle. Una Pero fue cosa claro. es entender, Y otra cosa es atención, y mentir, a prestarle atención a lo que Mentir. dijo Cristina, porque solamente nos quedamos tratando de encontrar como el juego de las 7 diferencias. A ver, ¿qué le encontramos a Cristina que hizo mal o que dijo mal? Y Luis fue brillante, no le hemos dicho absolutamente nada. Pero ojo con lo que dijo, el ajuste que se viene. Ojo, porque lo adelantó y es para prestar atención. El ajuste que se viene lo dejó también como título en la nota que dio. De las mentiras que este gobierno, lo que yo le dije, en realidad, yo también, no voy a hablar de mí, digo, pero parte de lo que yo dije fue lo que dijo Cristina. De las mentiras, no, de lo que dije con Vidal. No, porque ahora todos se asombran de que Vidal sumó votos con su respuesta. Ahora, con Cristina, una entrevista brillante, no sumó un voto. Y lo que dijo Cristina, lo que le dije a Vidal, que Macri ganó con las mentiras y nombró 3 o 4 mentiras que ganó. Una de ellas fue ganancia. Sí, ¿Cuánta gente por decir que no iba a pagar ganancia la votó a Macri? No, yo sigo pensando en que seguimos discutiendo nosotros, no solo como profesionales, sino como ciudadanos, sobre lo que dice También dijo, uno y lo que ahorita dice el sacamos del otro. centro de escena. Fíjate, esta semana hay un ejemplo claro. Volvió a ponerse en el tapete el tema Nisman a raíz de unas cuestiones de la gendarmería. Hoy. Y está, por supuesto, el tema Maldonado, que nos preocupa a todos. Y hoy estaba pensando yo, mirando las novedades sobre Nisman. Cuando empezó la investigación de Nisman, la Policía Federal actuó tan mal que debió ser reemplazada por la Gendarmería. En el sur, cuando desapareció Maldonado, la Gendarmería había actuado tan mal que debió ser reemplazada por la Policía Federal. O sea que lo que tenemos que resolver todos, peronistas, no peronistas, kirchneristas, la sociedad, es cómo funciona este país. Porque vivimos en un país donde no podés confiar ni en la gendarmería, ni en la policía. ¿Sabes por lo que pasa, Carlos? Y esto ¿Sabes cuál viene- es la falla en este país? Es que no tenemos justicia. Entonces Exacto. todo lo terminamos Ni en la dirimiendo de acuerdo a lo que uno justicia. piensa, lo que uno siente, Exactamente. Tal cual. en un estudio de televisión, en Tal un cual. bar, en una casa. Maldonado, Eso, ni- ahí está, es el embudo. Ahí está todo. El gran problema de este país, Absolutamente. y digamos, Sí. y los cómplices de que haya tanta corrupción y tanto político chorro en la historia, hablo de todos, no de todos, de los que lo son, ha sido la justicia, que ha mirado hacia otro lado. Justicia lerda, justicia... Totalmente. Dígame cuántos políticos corruptos hay presos. 4. Bueno, y mirá cómo está el país, ¿entendés? La única, yo te decía esto, la única verdad, lo que no es relato, es cuando vos te levantás de tu casa y ves cómo está tu barrio. Vos ves, el otro día acá en Dos Gotes te inundás, vas al hospital y no hay insumos, la escuela se cae a pedazos, los chicos no tienen clase. Esa es la realidad. Digamos, la plata que se genera en algún lado está. Y entonces vos construís tu propia justicia. Cuando está. no hay justicia... De acuerdo a lo que uno cree, vos que es construís casi tu cuestión de fe. Pero sí. es gravísimo, porque caso Maldonado, caso Nisman, para tomar dos extremos entre comillas. La gente que quiere creer que Maldonado fue desaparecido por orden de Macri, lo va a creer. La gente que quiere creer que le tiraron un desaparecido a Macri, Con Nisman lo va pasa a lo creer. mismo, Y con porque no Nisman hay una pasa lo justicia mismo. que te diga qué Entonces pasó. cada uno se va a aferrar a su sistema ideológico de pensamiento y va a crear su propio hecho en la realidad. Y eso es cuando la verdad no importa. Pero yo sumo algo más, porque estos casos que ustedes plantean son evidentes, pero digo, la gente que cree que a Carlitos Menem lo mataron, sigue Total. pensándolo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no podemos tener una pericial. ¿Sabes que todavía no le dieron el resultado del ADN a Zulema de la exhumación del cuerpo Ahora, que ocurrió claro. hace 2 años de 2 meses y pico? A Nora Dalmazo, las pericias se contradecían, si había o no había material genético. A Natalia Fraticelli, yo comparto lo que dice Santiago, hay un problema severo de la justicia, que no es solo el corrupto encontrado con las manos en la masa, ¿qué clase de investigación se hace? ¿Cómo el ADN en el caso de Maldonado se conoce recién ahora? Pero para, el caso de López todavía no nos explicó de dónde venía la ¿De dónde guita, quién venía? era. No. No Claro. sabemos nada. Bueno, hoy lo planteó, ¿no? Bueno. Cristina, respecto que no se sabía que los billetes, los fajos termosellados no se sabían. Pero es real, o sea, a mí me parece que el problema severo es la justicia, que está en un estado de colapso. De colapso, absolutamente. El Consejo de la Magistratura en lugar de pelea política y no nombramiento de jueces. Y también un sector de la justicia sigue siendo el más monárquico de la República. No cree que tiene que dar cuenta. Pero a mí de cuando sus me actos. dicen, la justicia está esperando a ver cómo salen las elecciones, a mí me da escalofríos eso, porque la justicia tiene que actuar independientemente. Sí, es verdad. Como en cualquier país serio. Y acá no pasa eso.
Entonces va a llegar un día que nos vamos a matar entre nosotros, a ver quién tiene razón, porque no hay una justicia que nos dice verdaderamente qué pasó. Claro. Pero aunque diga qué pasó, lo más grave para mí en estos tiempos de grieta, lo más preocupante es que aunque la justicia dijese qué pasó, porque de hecho tenemos condenas y sobreseimientos. Tenemos sobreseimientos, por ejemplo, a Macri, sobreseimientos a Rivas, ahora que están en el gobierno en tiempo express, sobreseimiento a Gabriela Michetti. Entonces, el kirchnerismo viene y te dice, no, esos sobreseimientos son inexistentes, porque son propios del juego político. Tenemos presunción de culpabilidad, procesamientos para Cristina, aunque hubiese una condena, ¿qué te dicen los kirchneristas? No. Pero mirá Milagro Sala, que tiene una pila de cosas así, dicen que es una presa política. Aunque la justicia funcionara y diera fallos condenatorios u absolutorios de acuerdo con las investigaciones judiciales, la enfermedad está en nosotros también, porque es la propia sociedad la que no toma esos fallos como verdaderos. Ahora, el kirchnerismo y el macrismo hacen lo mismo, que actúe la justicia. Sí, yo coincido plenamente con lo que tiene que ver con la justicia y la falta de credibilidad, y creo que eso es lo que toma en este momento, particularmente hoy, Cristina, pues estamos hablando de esta entrevista, el descreimiento que tiene la gente en la justicia para decir, bueno, la justicia a mí me está condenando, me está procesando, pero esto es falso. Sinceramente, y lo digo como abogada, más allá de la ideología que uno puede tener o no, yo he visto, obviamente, además de denunciar todas las causas que tienen que ver con Cristina y los hechos de corrupción, y claramente las pruebas son más que contundentes. Y me hubiera gustado escuchar una defensa, o leer una defensa de su expediente, o escuchar una defensa hoy con relación a esto. Ella no puede explicar cómo un hotel que facturaba 6 millones de pesos, cuando lo compran pasa a facturar automáticamente 25 millones de pesos en un año. Ella no puede explicar cómo Cristóbal López le pagó durante 2 años en dólares, $10.000 por mes, por alquilarle un Zoom o espacios comunes en el edificio de Puerto Madero. Ella no puede explicar de qué forma creció abruptamente su patrimonio. Nosotros le detectamos 14 propiedades sin declarar, que hoy dijo no me pudieron detectar una sola propiedad sin declarar. O sea, es tanta la prueba, y la primera vez que yo veo una causa judicial, además por hecho de corrupción, donde los propios peritos de parte coinciden plenamente en todas las pericias con los que son los peritos del Ministerio Público Fiscal y los ministerios de justicia. Ahora porque tenemos un funcionario del camino, tenemos un diputado. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted, diputado, creo que es el único político que hay. No, sí, es el único diputado que hay. Le quiero hacer una pregunta como integrante usted del gobierno de Cambiemos. ¿Ustedes no tienen algún temor, digamos, porque yo no siento que la justicia se haya renovado, que tengamos una justicia que sea justa? ¿No tienen temor que cuando pase el gobierno ustedes también vuelvan por ustedes? Porque acá parece que la justicia se despierta, porque de hecho la doctora esta causa hace años que le viene denunciando y recién en estos últimos tiempos es como que se agilizó. ¿No tienen temor o son conscientes de que la justicia en algún día también va a llegar a ustedes? Yo quisiera contestar 2 o 3 cositas. Una, no es verdad lo que dice Brancatelli con respecto al tema de impuestos a las ganancias. En el 2015, un trabajador, 19.000 pesos, empezaba a pagar el 35% de impuesto a la ganancia. Hoy un trabajador a partir de los 32.000 pesos empieza a pagar impuesto a la ganancia. Espera un segundo. Y cuando pasa eso empieza a pagar de manera progresiva 5% y así a medida que va creciendo. ¿Sabes por qué no podemos sacar impuesto a la ganancia? Porque el país fueron 500.000 millones de pesos menos. 500.000 millones de pesos menos tiene hoy la Argentina entre los ingresos y los egresos. Este es el primer punto. Segundo punto. Vos me decías, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos muy claramente hacia dónde vamos. Estamos invirtiendo en obras de infraestructura. 10.000 millones de dólares se están invirtiendo en todo el país en obras energéticas. Yo te puedo contar qué obras energéticas se están haciendo en Santa Cruz. 2 granjas eólicas de 200 megas en el norte de Santa Cruz. Una represa sobre el río Santa Cruz nueva porque la anterior no servía. Las hacen con lo nuestro, digamos. No es que la hacen Por ustedes. supuesto, no, Sí, no. Digo, claro. vos me preguntabas hacia dónde vamos. Bueno, Los estamos invirtiendo. dicen las 4.000 sí, kilómetros de ruta se están invirtiendo. ¿Por qué? Es lo que se debe hacer. Exactamente. Es lo que se debe Es lo que se debe hacer con y por respecto eso a se la hace. justicia, cuando se dice la justicia... Pero espera que te termino, porque si no favor. pareciese que no se hace nada. Se está invirtiendo 62% del presupuesto porque recibimos la Argentina con 30% de nivel de pobreza. 62% hay de inversión para atender los problemas sociales. Pensión universal, se reconocieron a los jubilados la reparación histórica y así infinidad de temas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está invirtiendo en obras de infraestructura, se está invirtiendo para atender los problemas sociales, porque lo que queremos es una Argentina de desarrollo, lo que queremos es una Argentina que se genere trabajo. Escuchás vos y cuando ves los números, es cierto que ha habido un bajón, pero también es cierto que ha habido una recuperación del trabajo en la República Argentina. Con respecto a la justicia,
Por supuesto que a todos los argentinos, cuando vos vas en cada uno de los lugares, te dicen queremos más porque la Argentina percibieron. Pero ya hay 10 o 12 de los funcionarios más importantes. Si yo te hubiese dicho a vos el año pasado, Lázaro Báez, Lázaro Báez entra y se va. No, Lázaro Báez está dentro. Lázaro Báez está dentro, Jaime está dentro, López está dentro y hay muchos más. Entonces, yo creo que falta, por supuesto, y me parece muy importante el trabajo que hacen los diferentes. Hoy fuimos a aportar pruebas sobre la causa de Río Turbio. 26.000 millones de pesos pusieron en Río Turbio, una mina de carbón. No sacaban nada de carbón, pero no por culpa de los trabajadores. Estamos todos en campaña, pero... Todos, claro, bueno, sí, tremendo. Estamos todos en campaña. Pero no es campaña, es la realidad. Es campaña, creo, pero está bien, son las reglas de juego. Rescato una vez más que lo que hoy vimos fue realmente un programa de televisión espectacular, sacando después todas las connotaciones que tiene. Cristina, para mí, es como si uno analiza, en vez de un discurso político, como entrevistar a Mirta Legrand. Ella es una actriz, es una política de raza, pero que tiene, pues, no nos dejó conforme, pero no es culpa del entrevistador. Es lógico, no le podía ir, no la podés atacar y comerle la lengua. Tenés que dejarla hablar. Habló. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Yo creo que para ella son positivos. A mi entender, para ella son positivos. A ver, positivos, ¿quién quiero? Sí. Por un lado, quiero hacer una diferencia. El caso Maldonado es un chico que va a ayudar a los mapuches y termina desaparecido. No podía haber ninguna intención desde el gobierno de hacer desaparecer a ese chico porque no significaba nada, salvo la vida de una persona que, como cualquier vida, debe ser cuidada. El caso de Nisman sí significaba algo para el gobierno. Nisman era quien había hecho una enorme acusación y quien iba a declarar el otro día. Entonces no se puede comparar los dos hechos porque son totalmente asimétricos. Y la otra cosa es el tema de los gendarmes, que quiero aclararlo eso. Lo de 11 es la acumulación de un sistema de corrupción que no hizo lo que tenía que hacer para que eso no pase. Como parte de ese mismo sistema de corrupción, las rutas que toma Macri, en el momento, Macri y el gobierno que sea, se hubiese tomado en las mismas condiciones, estaban hechas pelota y pasaron 4 días. Y Braga Menéndez, para mostrar realmente lo que es la grieta, que a veces la grieta está basada en creencias, casi te diría religiosas, no en la inteligencia que sé que el señor tiene, ¿cómo puede tener alguien la culpa por un vehículo que va por la ruta que hizo el gobierno que él defiende, a los 4 días de asumir el presidente? ¿Cómo se le puede echar la culpa a Macri por los 46 muertos? Es realmente un delirio que Luis, solamente se basa en la fe. ¿Te quedó alguna pregunta por hacerle? Muchas, seguramente. Montones, y más específicas. La verdad que estaría bueno poder detenerte en un tema y sostener la discusión. A mí, obviamente, por deformación me interesaban mucho las cuestiones jurídicas, el memorando. Te quiero hacer una pregunta a nivel personal y con todo respeto. Hace muy poquito se fue tu vieja. Sí. ¿Qué pensás que te hubiera dicho me hoy? había punteado en colores. ¿Cómo la vas a entrevistar? Sería una... Pero sí, absolutamente. ¿No la quería Cristina, tu vieja? No. No quedó claro, Luis. Sí. No, quiero decir algo sí muy personal. Para que otra pregunta personal antes de cerrar. Pero, ¿cómo estás ahora vos y cómo te vas a ir a dormir? ¿Y cómo crees que si te vas a poder dormir muy rápido, tomás algo para dormir? Vos haces radio muy temprano como yo. No, ¿Cómo vas a conciliar el sueño? Es la pregunta. Tomo mis somníferos que me despierto a las 4, así que estoy muy cansado y me voy a ir a... Y 2 horas... Viste que cuando te dicen laburar y ir a ampliar bolsas al puerto, es verdad, nuestro laburo es maravilloso, pero hoy estoy cansado como si me hubieran golpeado. No, me voy a ir a dormir. La verdad que no vi la entrevista. Parece una pavada. ¿Y la vas a ir a ver? No la ves nunca. No. No hace falta. No hay que verla, no. Pero me dejas decir solo una cosita. Primero, bueno, hay gente que yo admiro mucho, como Carlos, pero particularmente como Chiche. Yo siempre digo que hay 2 tipos distintos en el periodismo argentino. Uno es Mauro Viale y otro es Chiche, que tienen una cosa que no tenemos la mayoría de nosotros, que es la mirada lateral. Los tipos miran distinto. Y que hayas dicho lo que dijiste con mucha generosidad, que te gustó la entrevista, para mí es muy valorable. Y quiero también agradecer la oportunidad de haberla hecho, no solo a Daniel Haddad, que produjo la nota personalmente, la buscó hasta la mesa, jorobó con un gran saludo, a todo el equipo de Infobae, que es fenomenal, pero también aquí a América. Yo hablé varias veces con Daniel y con Agustín Vila. Agustín es el director de la radio y fueron muy generosos y me brindaron esto que yo quiero agradecer especialmente. Así que yo estoy muy contento de las 2 cosas.
y mi vieja me está puteando en este momento. Gracias, Luis, de corazón. Dale, te nos felicito. vemos. Chau. Sé lo que es estar en esos zapatos. Te felicito. Muchas gracias. Estrella, figura de esta casa, de la red. Te vemos el domingo en Debo Decir y mañana tempranito en la red. Dale, gracias a todos. Gracias, compañero, por haber venido al programa justamente en una noche que todo el mundo habló de esta nota, para bien, para mal. Se sabía, ¿no?, que iba a generar eso. Había que hacer la primera nota contra CFK, con una CFK que hablaba por primera vez nada más y nada menos que, como decía yo recién, en Infobae, con lo que eso significa, con la historia que por lo menos yo y otros compañeros hemos vivido desde adentro, lo que fue en su momento esa caída de la antena, esos balazos, cosas que quedaron medias turbias, poco explicadas, y hoy CFK se sienta en esa casa a hablar nada más y nada menos que con Luis Novarecio para contestar las preguntas que le hizo nuestro compañero. Vamos a continuar en un ratito, tenemos más invitados, más temas. La muerte que conmocionó a la sociedad sigue siendo un misterio. Gendarmería va a presentar ante la justicia el informe elaborado sobre la muerte del exfiscal Alberto Nisman. Lo habrían matado a sangre fría. La pericia de Gendarmería, que dice que Nisman no se habría suicidado, sino que habría sido víctima de un asesinato cometido por profesionales. Lo mataron por la investigación que estaba haciendo cuando comprometió a la presidenta, a su canciller y a 6 esbirros más. Ellos son los que provocaron este asesinato. ¿Quién apretó el gatillo? Es muy difícil decirlo. Comunicado de Gendarmería sobre el caso Nisman. No hay ningún informe final conclusivo de las pericias. Todavía no hay ningún informe conclusivo y que todavía siguen las pericias. Todavía la pericia no terminó. No tenemos pericia. La semana que viene se van a reunir los peritos y elaborarán las conclusiones para llevárselas al fiscal. Hemos visto fotografías hasta de la fiscal Fein con su bolsita. Además de ser una ineficiente diplomada, era una mentirosa profesional. Lo que la fiscal Fein hizo fue cumplir con los deseos de su jefa y para eso embarrar la escena del crimen a tal punto que Bernie pudiera montar ahí un inverosímil escenario de que había habido un suicidio. Era una escena muy similar a una reunión en tu casa con amigos o con colegas y tomando algo. No se tomó café, no se comió media luna. ¿Le parece bien? ¿Por qué no primero vamos al baño para ver el No, estaba mirando un texto. Por ahí se está agonizando, lo que sea, estamos perdiendo tiempo. No me cabe duda, pero necesitamos preservar todo. El arma tuvo que, lógicamente, manipularse por policía científica. Es el cargador limpio. Las balas ahora de repente están con sangre. Fue un desastre con un montón de funcionarios que no tenían nada que hacer. Usted ha ingresado al piso 13 donde fue encontrado el cadáver de Nisman. Sí, estuve, como lo hago permanentemente, para ver que se apliquen rigurosamente los protocolos que tenemos para estos casos y esperar que llegue el juez y la fiscal. No convoqué absolutamente a nadie del Poder Ejecutivo Nacional. Cuando usted tiene un cuerpo, tiene un arma y tiene un casquillo, todos los caminos conducen a un suicidio. Nisman fue asesinado. Nisman se suicidó. Yo hace un año que vengo diciendo que el fiscal Nisman fue asesinado. Hasta que no le presenten las conclusiones finales al fiscal Tayano no tenemos pericia. Dale. Bueno, sí, causa Nisman, novedades hubo hoy, muchas. Sí, hoy trascendió un informe de la Gendarmería. En realidad, ese informe es un peritaje que para que se termine van a tener que ir todos los peritos, que son como 30, a la casa y ahí firmar todo junto. Lo que se trascendió es seguramente la parte de que más o menos ya cada uno hizo su conclusión y yo no sé por qué trascendió, si trascendió para joder la causa o trascendió de buen modo. De todos modos, lo que no cabe ninguna duda es que va a ser muy difícil inclusive para ese peritaje poder determinar un montón de cosas con certeza, porque cuando vos revolvés tanto la escena del crimen, aún los mejores pueden ser engañados. Es muy difícil realmente que ese peritaje tenga la eficacia que podría tener un peritaje si se hubiese hecho en condiciones normales en una escena de crimen resguardada. Si vos ves la chancleta de la fiscal moviendo la cosa, el tipo moviendo la pistola no se tiene ni que tocar, tiene un laboratorio así como está, hacer mirada. Y vos que el tipo, aunque él no deja sus propias huellas, con el guante está borrando las otras. Todo eso que hubo ahí fue un desastre, así que es un peritaje acotado, ¿no? Sí, por favor. No, es cierto lo que dice Gabriel, que esto es todo un bochorno, cómo se relevaron las pruebas, pero hay un hecho que me parece que puede marcar el rumbo de si finalmente el peritaje va a decir si fue suicidio
o si fue crimen, que tiene que ver con la cantidad de ketamina que se pueda haber hallado en el cuerpo. Porque no es un dato menor ese. No es un dato menor. Una cantidad de ketamina mínima se utiliza como alucinógeno en un montón de fiestas electrónicas, con lo cual da un determinado parámetro. Mucha ketamina directamente. Lo durmieron. Pero te duerme, no te podés parar. Sí. La semana que viene se va a conocer la conclusión de lo que decía Gaby y va a dar que Nisman fue asesinado a sangre fría. ¿Sí? Esto es lo que va a decir el informe de la Gendarmería y mirá cómo se mezcla con lo de Maldonado. Estaba cantado porque el kirchnerismo va a salir a decir ¿qué Gendarmería? La Gendarmería que hizo desaparecer a Maldonado. Ya lo que hoy Román Lechman dejó trascender son los elementos y son muy fuertes. Para mí, el más fuerte de todos, además de la ketamina, es que solo se encontraron, escuchá Santiago, 2 huellas. 1, 2. 2 huellas en todo el departamento de Nisman. En el departamento de Nisman iba la mamá, las nenas, los secretarios, la chica, la empleada doméstica, los custodios, Lago Marcino y el día que murió Nisman, 60 personas. Pero había 2 huellas. O sea, el tema es, se limpió la escena del crimen. Otro de los grandes temas que seguramente seguiremos mañana con esta información, ¿no? De hoy, que fue uno de los títulos también del día. Gracias por habernos acompañado, como siempre, todas las voces en este programa único, desmesurado, apasionante, intratable. Gracias a los compañeros, por supuesto. Gracias a los amigos de la Dolite que mandaron un catering espectacular. Gracias a los Gepolis y, como siempre, impecable la ropa de Liguria. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Pegaditos a Polémica. Sí, pásenla lindo. Chao.